a Dios y bendito sea el Señor que aún podemos seguir predicando el Evangelio. Seguimos en este medio a través de la internet, a través de la radio y vaya cualquier medio que podamos usar, redes sociales, medios de comunicación para seguir llevando el Evangelio. Nosotros nos mantenemos en el libro del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. La serie se titula Romanos, el poder del Evangelio. Somos la comunidad cristiana Los Cocuyos, soy el pastor Jonathan Labrador y este mensaje tiene por título La condenación justa de Dios o la justa condenación de Dios, como quieras llamarle. Yo le puse la condenación justa de Dios. Nos estamos adentrando en el capítulo 3 de esta carta, que es una carta espectacular, es una carta profunda, pero a la vez sencilla, pero es profunda por las lecciones, por la teología que hay allí, por los principios, por las grandes verdades, porque trae luz, porque es uno de los libros que más referencia tiene al Antiguo Testamento, porque es uno de los libros que más se ha utilizado para llevar el Evangelio y que los incrédulos vengan a los pies del Señor. Martín Lutero tuvo un encuentro con el Salvador leyendo allí en su lugar, apartado en su hogar, clandestinamente leyendo el libro de Romanos. La luz del Evangelio alumbró el corazón y le cambió para nunca jamás ser igual, padre de la Reforma. Bueno, tengamos una palabra de oración antes y nos adentramos en esta enseñanza el día de hoy. Padre amado, gloria a tu nombre. Damos gracias, Padre, porque podemos ir a tu palabra, leerla, enseñarla, porque tú has dado la revelación de tu palabra, porque tú has dado discernimiento, tú das discernimiento, entendimiento, das la interpretación de tu palabra. Y humildemente, Señor, queremos hoy acercarnos a ella, no imponiendo la enseñanza, sino que ella venga a nuestras vidas, a nuestros corazones y de una manera sencilla podamos transmitirla y que podamos recibirla en nuestro corazón con agrado, con asombro, con humildad de corazón, Padre, y podamos rendirnos a los pies de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que esta palabra hoy nos aleccione de manera profunda. Que esta palabra hoy, Señor, sirva para que nuestra vida tome otro rumbo, el timón reciba un golpe y podamos cambiar el rumbo para ir hacia los pies de tu amado Hijo. Señor, alumbra nuestra mente y nuestros sentidos en el nombre de Jesús. Que pueda llegar esta palabra a tantos, cientos de miles, en cualquier parte del mundo, en nuestro país, en Venezuela, en el nombre de Jesús, y que vidas sean restauradas, transformadas, alcanzadas por el poder del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué ventaja diferenciadora puede tener el hecho de que te llames cristiano? De que te identifiques como evangélico. ¿De qué puede servir que otros conozcan que tú has dado un paso de fe? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cuáles son esas cosas a favor, cosas positivas, ventajas que tienes a tu favor por el solo hecho de llamarte, decirte cristiano, que otros te identifiquen como cristiano? O que digan, mira, te pregunten, ¿tú eres cristiano? Y tú respondas con un sí, frío, pasmoso, sin más que hurgar en la mente. ¿Tiene eso algún beneficio en tu vida? Es una pregunta sobre la que tenemos que reflexionar. Porque este capítulo, Pablo, me ha llevado a esa reflexión. El título, particularmente en la Biblia de las Américas, que es la lectura que tenemos de manera normal cada vez que exponemos la palabra, el título es ¿qué ventaja tiene el judío?
¿Qué ventaja, dice Pablo, tiene que tú seas judío, que te identifiques como hijo de Dios? ¿Qué ventaja tiene que te llames hijo de Abraham? ¿Qué ventaja tienes que seas de la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene que te llames hijo del pacto? ¿Qué ventaja tienes que te llames de una nación que Dios la ha escogido como su nación, donde glorificó su nombre, donde estableció su presencia, donde estableció un pacto unilateral de bendición? ¿Qué ventaja tiene? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Has llegado a pensar en eso? Porque eso subyace una gran verdad allí. Y es pertinente para nosotros hoy esa pregunta. Quiero comenzar esta enseñanza con esa pregunta. Y quiero que vayas pensando, ¿cuáles son los privilegios, beneficios, porque si no lo conocemos, se vuelve en contra nuestro. Si no sabemos bien cómo llevar adelante, qué significa y qué implicaciones tiene para mi vida llamarme cristiano, llamarme evangélico, decir que soy hijo de Dios, si no conozco cuáles son las implicaciones, puedo rodar en cualquier momento. Pablo lo aclara en esta enseñanza. Estaremos en los primeros 8 versículos de este capítulo 3. La condenación justa de Dios es el título de este capítulo, de este fragmento. Leamos. Les pido por favor que me acompañen en la lectura. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Recuerden que venimos de lo que los especialistas, estudiosos, académicos han precisado como la figura de la diatriba que Pablo está utilizando. Es una conversación, y es una conversación planteando argumentos, haciendo preguntas y anticipando las respuestas y esos posibles argumentos en contra que su oponente, que la persona que está al frente con la cual está figuradamente teniendo esta conversación, está respondiendo. Es una figura de la literatura que usaban regularmente los griegos. Bueno, algunos están a favor, la gran mayoría, de que Pablo la está utilizando y él sigue haciéndose preguntas. 4 o 5 preguntas en la sección anterior, en nuestra sección y nuestra enseñanza más inmediatamente anterior. Sigue haciendo preguntas porque es necesario anticiparse a esas respuestas, obstáculos que los incrédulos se están colocando en la mesa y que Pablo tiene que deshojar y Pablo tiene que desnudar y Pablo tiene que responder y aclarar en nuestra mente también, porque quizás tú también tendrás estas preguntas, tendrás estas incógnitas en tu mente. Y la palabra sí lo he certificado en mi propia vida, he podido dar por cierto de que la palabra tiene respuesta a cada una de nuestras incertidumbres, dudas que tenemos en la mente. Así que vayamos a ella. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Eso tiene que tener una respuesta. ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Para Pablo es igual que te llames judío, igual a circuncisión. Cada varón nacido en un tiempo perentorio tenía que ser circuncidado para decir que estaba la señal del pacto sobre esa familia, sobre esa persona. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Hay alguna ventaja en que te llames judío? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande. Pablo no está echando de menos el ser judío. Quiero aclarar este punto. Ninguno está diciendo y echando de menos el que haya alguna ventaja o algún beneficio, algo a favor de que seas cristiano. Yo no estoy diciendo que no te llames cristiano a partir de ahora. No quiero que esa sea la interpretación. Yo no estoy diciendo que a partir de ahora dejes de decir que eres evangélico. Yo soy cristiano y soy evangélico y soy protestante. Pero eso debe tener algún beneficio y debo conocer cuáles son las implicaciones de esto. Pablo lo aclara aquí. Así que te pido que te mantengas leyendo. Pídele al Señor que abra tu mente, que abra tu corazón, que ilumine tu pensamiento
y que esta palabra pueda hablarnos hoy. Grande en todo sentido. Sí, hay un gran beneficio, hay grandes ventajas, hay grandes favores en ser judío, ser de la circuncisión o ser circuncidado, y lo aplicas hoy, en este tiempo posmoderno. Hay un gran beneficio en ser cristiano, sí lo es. Pastor, pero hay una gran persecución en todo el mundo. Sí lo sé. Eso es un gran beneficio para nuestra vida. Aunque no lo veas así actualmente en el programa de radio que tenemos aquí mismo en el dial de Dinámica 1490 para la Gran Caracas, aquí en Caracas, Venezuela, estoy llevando una serie, Sorprendidos por el Sufrimiento. Y estoy hablando que uno de nuestros llamados hechos por el Señor en nuestra vida es un llamado al sufrimiento. Es un llamado al dolor, y Pedro dice que no se sorprendan por esta prueba de fuego que se está avecinando sobre ustedes. No os sorprendáis, no se sorprendan. No debe haber sorpresa en la vida de un hijo de Dios cuando le sobreviene de un momento a otro alguna calamidad. No debemos sorprendernos. El Hijo de Dios, presta atención a lo que estoy diciendo. Quizás esto es radical para tu vida. Quizás esto es contrasentido a tus pensamientos. Sí, pero el Hijo de Dios ha sido llamado al sufrimiento. Pregúntele a Job. Preguntémosle a Job. Preguntémosle a Moisés. Preguntémosle a Jacob. A Abraham. Preguntémosle a Pablo. A los apóstoles. Si tuvieses al apóstol Pablo, Pedro, a Santiago hoy frente a ti, a Juan, ¿qué le preguntarías respecto a la cantidad de dificultades que vivieron en su ministerio y en su caminar con Cristo Jesús? Pablo fue azotado. ¿Qué le preguntarías a Pablo? Pablo, ¿cómo tomaste ese tiempo de azote en tu vida? ¿Fue una sorpresa? Y seguramente Pablo te va a decir, no, eso eran gajes del oficio. Era algo normal en nuestro acontecer diario, que fuésemos apedreados, que fuésemos golpeados, que fuésemos apresados, puestos bajo los garrotes, que fuésemos llevados en contra de nuestra voluntad, que fuésemos llamados a quedarnos en silencio. Eso eran parte de nuestro diario vivir. Seguramente esa sería la respuesta que recibiríamos de cada uno de estos hombres usados por Dios en la antigüedad que vivieron grandes dificultades. No nos sorprendamos. Grande en todo sentido. Hay grandes beneficios que subyacen al hecho de que seamos cristianos, de que seamos evangélicos y de que formemos parte de la Reforma Protestante, aún en este tiempo. En primer lugar, Pablo empieza a enumerar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Aquí la palabra oráculo es la palabra de Dios. A ellos le han sido otorgados, revelados, entregados. Y ese es un privilegio, mi hermano, cada vez que tú escuchas la palabra, cada vez que tienes la oportunidad de leer la Escritura, y seguramente tú hoy, que estás en este momento, o sea que estás en vivo en el estreno, sea que estés en la transmisión, o sea que estés en diferido, en cualquier momento, cuando estés escuchando y viendo esta enseñanza, si tienes la oportunidad de tener la palabra y la estás leyendo, eres una persona privilegiada de manera importante. Es un privilegio para nosotros hoy, que después de 2000 años, aún nosotros podamos tener la gran bendición de tener acceso a la Escritura, a todo el canon de las Escrituras. Es un gran privilegio, sea que te identifiques como cristiano, como evangélico, como protestante, o sea que no te identifiques, pero aún la leas. Tú tienes en tu mano la oportunidad de llegar hasta los pensamientos de Dios que fueron revelados por más de 1500 años, más de 40 hombres. Tú tienes el privilegio de tener los oráculos de Dios. Pablo dice, en primer lugar, son grandemente beneficiados y bendecidos porque les fueron confiados. Una cosa es que te lo entregaron, y otra cosa es que hayan sido confiados los oráculos. Es decir, Dios les entregó a sus hijos, a su pueblo, a los judíos, les entregó su palabra, su testimonio, la ley, la escritura, y eso ya es mucho decir. Es decir, los judíos se habían convertido en los depositarios de la ley de Dios.
en los heraldos de la ley de Dios, en los guardianes de la ley de Dios. Y Pablo dice, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Ellos fueron grandemente beneficiados. Dios les confió su palabra, su ley, su testimonio, la escritura, sus oráculos. Ellos fueron infieles. Eso no anula la fidelidad de Dios. Dios seguirá siendo fiel a pesar de tu infidelidad. Y eso quiero que quede claro. No, pero es que yo no voy a esa iglesia porque allí hacen cosas que a Dios no le agrada. Y por lo tanto yo me ausenté y yo me distancié del evangelio. Mira, escúchame, estoy cansado de escuchar esos argumentos. La infidelidad del hombre no anula el amor, la fidelidad, la misericordia, la eternidad de Dios y su fidelidad para con nosotros. No lo anula. A pesar de tu infidelidad, Dios sigue siendo fiel. De ningún modo, responde Pablo. Pablo va haciendo preguntas, Pablo presenta argumentos y Pablo anticipa la respuesta para colocarla en la mente de aquellos que aún hoy no confían en Jesús. De ningún modo, de ninguna manera, dirán algunas versiones. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia, escucha bien lo que está diciendo Pablo, tremendo el argumento que Pablo presenta en esta diatriba. Necesitamos ahondar en el estudio de la palabra. Esto es tremendo, esto es glorioso, esto es grande. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque déjame decirte, lo inmundo que está sucediendo en esta sociedad, lo que cada día muestra es la grandeza de un Dios verdadero. Tu pecado hace contraste enorme del cielo a la tierra con la santidad de Dios. La vida del profeta Isaías en el templo contrastó enormemente con la santidad de Dios. Entonces Pablo está diciendo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, está en paréntesis en esta versión. De ningún modo, Dios no es injusto, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo está diciendo, Dios no deja de ser justo porque el mundo haya decidido pecar. Dios no deja de ser justo y fiel porque su pueblo, sus hijos que están llamados a ser la voz y el rostro de Dios, sean injustos y sean infieles. Dios no pierde su esencia a pesar de que nosotros sí la perdamos. Pero si por mi mentira, ahora ahonda Pablo en su argumento, presta atención, verso 7. Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó por su gloria o para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Esa pregunta está en la mente de los incrédulos. Pero si el pecador lo sigue viviendo y lo sigue haciendo y sigue cometiendo sus fechorías y Dios sigue siendo glorificado, ¿eso no puede ser tomado como parte de la gloria de Dios? Pablo está diciendo, de ninguna manera. Verso 8. ¿Y por qué no decir como se los calumnia? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. Algunos estaban diciendo que porque ellos estaban pecando, más bien estaban haciéndole bien al cristianismo y al judaísmo. Al cristianismo no, al judaísmo, porque Dios estaba recibiendo la gloria. ¿Y por qué no decir, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el bien para que venga el bien, hagamos el mal para que venga el bien?
Estaba en la mente de los incrédulos que a medida que se actuaba en mal, o el mal que se actuaba perversamente, que se pensaba impíamente, que se actuaba de manera garrafal, terrible, pecaminosa, ellos estaban trayendo el bien sobre la gente y estaban colocando eso en palabras de Pablo, como algunos afirman que nosotros decimos: hagamos el bien hagamos el mal para que venga el bien. Y cierra Pablo de manera majestuosa, y es la frase que he tomado para titular este mensaje: la condenación de los tales es justa. La condenación de aquellos que piensan seguir pecando porque creen que así Dios sigue recibiendo la gloria, pues la condenación que viene de parte de Dios para ellos es justa. En todo momento, la condenación que viene de Dios, su ira que vendrá sobre los hijos de concupiscencia, sobre aquellos que siguen negando la veracidad de Dios, a través de sus mentiras, de sus falacias, de sus engaños, esa condenación divina es justa. Bendito sea el libro eterno de Dios, bendito sea el Dios eterno que nos ha dado su palabra. Pablo demuestra, mis hermanos, y lo hace desde el capítulo 1, incluso creo que iremos hasta el verso 20 de este capítulo 3, Pablo presenta a la humanidad en problemas frente a la justicia de Dios. Hay una humanidad y está el mundo perdido frente a Dios, un Dios que es justo, que juzgará en el final de los tiempos, en el día señalado, en el día de la ira, lo dice final del capítulo 2. Pero déjame decirte algo, la mala noticia del pecado es necesaria para entender la buena noticia del Evangelio. Quiero decirte esto nuevamente. Esta frase no es mía. Esta frase es de un gran maestro. La mala noticia del pecado es necesaria para entender la buena noticia del Evangelio. A medida que el pecado, la maldad, el engaño y la concupiscencia crezcan, sobreabundará la gracia de Dios. Pero eso no debe llevarme a pensar que debo seguir pecando para que Dios siga recibiendo la gloria. Porque justamente los tales, dice Pablo al final del verso 8, serán condenados. Mira lo que dice Pablo y lo enfatiza, capítulo 1, quiero devolvernos a esas primeras enseñanzas de esta serie, versos 18 al 20. Pablo está demostrando la ira de Dios antes que el amor, mostrando, ¿verdad?, la culpabilidad universal, la culpabilidad en el hombre. Mire lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, tanto el incrédulo, tanto el que vive de manera pagana, sobre el moralista, sobre el judío que se creía lo superior y que legalizaba y que judaizaba, todos tenemos un problema complejo, según Pablo, delante de Dios. Y ese debate se asemeja, esta diatriba se asemeja a esa discusión que existe entre personas con un tema profundo que se esté tratando. Pablo, por eso me he dado a la tarea de enseñarlo de esta manera, Pablo frente a un grupo de personas, si quieres verlo así, o delante de una persona que representa al incrédulo, que representa a la culpabilidad universal del hombre. Pablo está frente, Pablo conoce el pensamiento no porque lo lea, sino que conoce al judío, conoce la idiosincrasia del judío, estuvo dentro del judaísmo. Pablo estuvo muchos
años en la meca del judaísmo, en el núcleo del judaísmo. Pablo conoce muy bien las motivaciones de sus hermanos. Pablo conoce muy bien las fisuras del judaísmo. Pablo conoce muy bien lo que sostiene a la religión judaica. Por lo tanto, desde esa experiencia, desde ese conocimiento, Pablo tiene un gran bagaje para hablarle a sus hermanos y evangelizarles. Incluso dice, daría mi propia vida y me convertiría en anatema, porque mis hermanos llegaran a ser salvos. Es un gran amor lo que mueve el corazón del apóstol. Es un gran amor lo que mueve el corazón de los pastores hoy, para predicar desde el Evangelio, para hablar del pecado, para hablar de la perdición, si no hay un verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, oremos por los pastores, líderes, maestros que hoy se han dado a la tarea de predicar fielmente desde la Escritura, desde cada página de la Biblia, para todo el mundo, una predicación cristocéntrica, desde Cristo, desde la Biblia, cristocéntrico, para toda la gente, llevando un mensaje de salvación y de vida eterna. Oremos por siervos fieles que prediquen la palabra, como el apóstol Pablo. Él está teniendo en su mente los pensamientos y las objeciones. Él presenta 4 objeciones aquí en este texto de 8 versículos, que sabe muy bien que están en la mente de sus hermanos. Él quiere posicionarse allí para hablar verdades. Él está diciendo, la condenación de ustedes es justa y van a ser condenados si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, si no hay un volverse atrás, si no hay un giro en U con arrepentimiento genuino y verdadero en el corazón. Hay 4 objeciones. La primera, están en el verso 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande. En todo sentido es muy grande. Yo no estoy diciendo que no la haya. Yo no estoy restándole mérito a la religión del judaísmo, a la manifestación del celo por la letra, por la palabra, por la ley. Yo no estoy echando por tierra eso. Es grande en todo momento. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, aquí se está cuestionando si la circuncisión y el pacto tienen valor para sí, si no hay ventaja entre los judíos. ¿Hay alguna ventaja entre los gentiles, o ventaja sobre los gentiles? ¿Habrá alguna ventaja? El hecho de ser hijo de Abraham, de llamarse hijo de Abraham, como está en Juan capítulo 8, Jesús confronta a los judíos. Sí, pero ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes no hacen lo que dicen. Ellos están sentados sobre los escritos y sobre Moisés, y escúchenlo muy bien y hagan lo que digan, pero no hagan lo que hacen, no presten atención a lo que hacen. ¿Hay alguna ventaja entonces? ¿Hay un beneficio de estar circuncidado, de que hayan cortado el prepucio, la carne del prepucio? ¿Hay una ventaja en eso? Se cuestiona entonces si hay una ventaja en la circuncisión, en el pacto, en ser descendientes de Abraham, si hay una ventaja sobre los gentiles o si no la hay. Segunda objeción, que está en forma de pregunta, versos 3 y 4. La infidelidad judía anula la fidelidad de Dios. El que, mis hermanos, es el que ustedes hayan sido infieles y están siendo infieles, anula la fidelidad de Dios. Estaba en la mente de ellos que eso anulaba la fidelidad de Dios, o por el contrario, la fidelidad de Dios anula mi infidelidad y me hace fiel. Es decir, yo puedo seguir siendo infiel porque Dios recibe la gloria por su fidelidad. Pues Pablo afirma que no, que Dios es veraz antes todo hombre que es mentiroso. De hecho, el salmista lo dice de manera maravillosa aquí. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso, pero sea Dios veraz ante todo. Dios es veraz. El hombre es el que ha restringido la verdad, el que ha tergiversado la verdad, la ha convertido en una mentira y la ha creado en la mente y la ha posicionado de manera que hoy hemos creído cientos de miles de millones de mentiras y creemos que son verdades y las hemos posicionado
en las redes sociales, en nuestras vidas, en nuestros espejos, en nuestras casas, en nuestros carros. Mentiras las estamos viviendo nosotros mismos. Estamos viviendo una gran falsedad. La apariencia es una mentira. Ha sido posicionado en la mente de cientos de miles de millones. Los medios de comunicación masiva, las publicidades, las redes sociales están cundidas, llenas, abarrotadas de mentiras, de engaño y de falsedad. Con certeza, certidumbre, Cristo le dice, ustedes son de su padre el diablo, porque han mentido, porque han engañado. Tercera objeción, ¿nuestra injusticia resalta la justicia de Dios? Entonces Pablo está planteando lo que el argumento que está en la mente de sus hermanos, del judío, que el pecado humano, que la infidelidad que ellos estaban cometiendo, permitía que brillase la gloria de Dios. Pero Pablo está refutando que esto no justifica el pecado. Vayamos al versículo 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esa es nuestra tercera objeción. Hay una cuarta objeción aquí que Pablo presenta en una gran pregunta. ¿Por qué soy juzgado si mi mentira glorifica a Dios? ¿Por qué soy juzgado si mi mentira está glorificando a Dios? Si cada vez que el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Si cada vez que yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel. Si cada vez que yo cometo un pecado, Dios recibe la gloria. ¿Por qué me juzgan? Si esa mentira, ese engaño, esa falsedad está glorificando a Dios, y Pablo está rechazando eso de manera categórica. Dice que eso es absurdo, eso es una blasfemia. Y dice Pablo, de hecho lo dice en el versículo al final, ya vamos a leer versos 7 y 8. Pablo dice que los que piensan así, tales serán condenados justamente. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador si lo que yo estoy haciendo está dando la gloria a Dios? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Y Pablo está abordando la calumnia de que los cristianos promueven el pecado para glorificar a Dios, aclarando que la gracia, escucha muy bien, los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos, los protestantes, no tenemos licencia para seguir pecando con la excusa de que eso glorifica a Dios, de que nadie se entere y de que sigue Dios recibiendo la gloria y siendo exaltado. Algunos creen que un pasado pecaminoso resalta más la gloria de Dios. Mi hermano, yo no vivo dando mi testimonio, yo vivo glorificando a Cristo en mi vida, que trajo una profunda transformación. Hay personas que predican 2-3 horas en grandes concentraciones y viven repitiendo su pecado, el detalle del pecado. Hermano, conversé con una persona hace muchos años y a medida que iba escuchando su testimonio, Jonathan estaba percibiendo que esa persona estaba gloriándose de su anterior vida. Y cuando terminó de hablar, por supuesto pasó por el espacio y las palabras para darle gloria a Dios, que había venido a los pies del Señor. Pero al terminar su testimonio, le hice una pregunta: ¿será que todavía te glorías en tu anterior vida? Y esa persona tuvo que reflexionar. Esa pregunta la llevó a reflexión. ¿Cuántos aún se glorían de su vida pasada? Y yo no estoy diciendo que quieran devolverse. Un hombre o mujeres que les gustaba estar con cientos de hombres. Pastor, si le cuento la cantidad de mujeres que estuvieron en mi vida y yo pude recrear mi vida con cientos de mujeres y yo pude disfrutar y conocer en cientos de ciudades a través del mundo. Y uno está escuchando aquel testimonio
Y uno cree más bien que la persona quisiera salir del evangelio para volver a su vida anterior pecaminosa. Los pecados pasados no te dan licencia para decir hoy que eso glorifica a Dios. Por eso en mi propia vida vuelvo a traer a Cristo al presente. En un momento de mi vida, Cristo llegó y cambió mi vida rotundamente. A partir de allí, Cristo recibe la gloria. Y también la recibe antes, pero ya no quiero conocer a ese hombre pasado. Quiero hablar de este hombre nuevo que Dios transformó, que le ha regalado y le ha dado, le ha confiado una bella familia, una mujer maravillosa, una esposa espectacular, hijos y hasta nieta el Señor me ha dado en esta vida. De ese Cristo glorioso que da beneficios, da bendiciones a nuestra vida, quiero hablar. Y Pablo, por supuesto, vuelve a resaltar la justicia de Dios, que Dios no es injusto, que Dios es fiel y que los tales que sigan empecinados, inclinados a vivir de cierta manera, serán juzgados. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos al ser cristianos? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en la ventaja que tienes al ser cristiano? Porque también hay algo claro en este texto de Pablo, tanto judíos como gentiles, y lo digo hoy, todos estamos en igualdad de condiciones frente a Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos bajo pecado hoy. La infidelidad humana no ha afectado, no afecta y nunca afectará la fidelidad de Dios. Quien es, siempre verás. Quiero leerte la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si somos infieles, si es que el judío sigue siendo infiel, si es que el cristiano es infiel hoy, Dios sigue siendo fiel. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pablo se lo dice categóricamente a su discípulo, a su hijo Timoteo. Timoteo, si el hombre persiste y permanece siendo infiel, Dios permanece siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Miren lo que dice Deuteronomio 4, del 7 al 9. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Verso 9, por tanto, cuídate, le dice el Señor a través de Moisés a su pueblo, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Maravillosa la justicia de Dios. Dios es justo. Por eso tendrá que llevarnos a juicio. Al final, en el día final, en los días postreros, Dios se presentará, y lo glorioso, y lo sigo repitiendo, es que Dios ha designado a un juez, pero nuestro abogado también es la misma persona y es nuestro paracleto inicial, es nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo de Nazaret. El salmista lo decía, declaraba el salmista, proclamaba una de las grandes virtudes de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 75. Yo sé, Señor. Él está hablando de un conocimiento profundo que había estado arraigado en su corazón. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Pero ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Bueno, Pedro nos da una guía en su primera carta, capítulo 4, versículos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No nos extrañe, no nos sorprendamos los de repente de Dios, que venga sobre nuestra casa, sobre nuestra cabeza, sobre nosotros mismos, sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia. No nos sorprendamos que comience el juicio por nosotros. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente,
los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Encomiende sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Mis hermanos, hoy podemos tener argumentos. Hoy tú podrás seguir teniendo argumentos. Pastor, yo no creo que eso sea así. Yo creo que aquellos que viven en pecado siguen teniendo esperanza. Yo creo que al final tú podrás seguir teniendo argumentos, sí. Pero un día, delante del Señor, estaremos frente a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nuestro gran juez. Y yo estaré esperanzado cuando lo tenga al frente, porque ha librado mi causa hasta el día de hoy. Pero aquellos que no lo conocen tendrán un gran terror frente a sí. Ese será el día de la ira. El día de la ira del Hijo de Dios. Ese día se acabarán todos los argumentos que tenemos en nuestra mente. Tú puedes tenerlo hoy y son válidos. Y hemos ido aterrizando cada uno de ellos a través de la palabra. Ese día se acabarán todas las discusiones y banalidades inútiles, y tendremos que acudir a Cristo mediante la fe. Yo creo que necesitamos anticiparnos a ese día. Si es hoy, te garantizo que es mucho mejor para tu vida. Hay una necesidad de arrepentimiento para nosotros. Hay una oportunidad para arrepentirnos hoy. Hay una necesidad, pero también hay una oportunidad. Necesidad de arrepentirnos, pero la oportunidad es porque Él, Jesús, ha derramado de su gracia que se vierte en fe como don y en arrepentimiento como don en nuestra vida. Él ha diseñado un plan impresionante. Nuestro Dios ha diseñado un plan maestro, diseñado en esa mesa antes de la fundación del mundo. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y ese Génesis 3:15, que es el protoevangelio, el evangelio inicial, allí tú la herirás, él te herirá en la cabeza. Ese es el anticipo de la simiente de la mujer, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Allí está presente desde el antiguo pacto. En Él hay esperanza. Ese plan ha sido diseñado por Dios y el personaje principal de ese plan es nuestro Señor Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El pecado ha sido pagado y castigado por Jesús en la cruz. La muerte ha sido saldada porque Cristo pagó en la muerte, quien nos ha justificado en Él para todos aquellos que tenemos fe. Y al final el Espíritu Santo redarguye el corazón, regenera nuestro espíritu y nos revela a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, para llevarnos a sus pies y para que tengamos un genuino y verdadero arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. Porque el arrepentimiento viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El creer y la fe viene por el oír. El arrepentimiento viene porque el Evangelio nos muestra la grandeza de nuestro pecado, pero también la grandeza de nuestro Salvador. Oremos, mis hermanos amados. Padre amado, gracias por decretar nuestro abogado defensor, por ya poner nombre y apellido a nuestro juez en ese día de la ira. Gracias, porque nuestra causa ha sido librado por nuestro abogado. Gracias, porque en Jesús hemos sido santificados. Y te pido por todos aquellos que hoy han estado expuestos al mensaje de salvación. En Cristo es en donde tenemos la única esperanza. En Él están aguardadas nuestra esperanza en el día final. Señor, haznos perseverar en tu Hijo hasta que venga el ángel y hasta que venga Jesús con sus huestes de ángeles para llevarnos a nuestra morada y lugar celestial. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Revélate y revela a tu Hijo a cada uno de los que anhelan acercarse en fe a tu Hijo amado Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de tu Espíritu y en tu nombre mismo, Padre. Amén y amén. Sean bendecidos y espero que esta palabra haya sido de profundo impacto a tu vida. Dios les bendiga abundantemente.